Buenas tardes, soy Carlos Colombres y hoy les voy a hablar de los orígenes de los derechos humanos. Hay varios antecedentes históricos que reafirman los orígenes de los derechos humanos. Ahora veremos cuáles son algunos de estos antecedentes. Los más conocidos se remontan a la antigua Grecia, que surgieron con el derecho natural de los hombres. Un ejemplo clásico tomado de la literatura griega es el de Antígono, que dice que actúa según las leyes no escritas e inmutables de los cielos, dando a entender que no había leyes escritas, sino que venían de seres divinos y de los cielos. Otro lejano antecedente se encuentra en un texto de escritura cuneiforme, titulado Espejo para príncipes, y es atribuido al príncipe de Gurgaon, India, que trata sobre el respeto a ciertos derechos de los súbditos como parte de los deberes del gobernante para con el pueblo. A pesar de los antecedentes antes ya mencionados, cabe resaltar que la primera manifestación explícita de los derechos humanos y su reconocimiento público es el antiguo texto legal hindú conocido como el Manual de Manu. Este manual o código expone ciertas doctrinas y leyes sobre la mujer, las castas, las reglas universales de conductas, entre otras cosas más. No obstante, fue el cristianismo el que sentó las bases para el reconocimiento de la igualdad radical de todos los seres humanos, por ser todos hijos de Dios. Sin embargo, la Edad Media no fue una época favorable a las ideas de esos derechos, ya que en ese periodo la sociedad estaba plenamente sometida a la influencia de la filosofía aristotélica, adverso al derecho medieval que no reconocía las cualidades humanas que no comprendía. Por ende, no buscaba situar la personalidad humana en el centro de las preocupaciones del derecho y de la vida social. Respecto de la sociedad civil de Occidente, fue Inglaterra donde por primera vez se establecieron limitaciones jurídicas al ejercicio del poder, tendientes a preservar los derechos humanos de los ciudadanos. La Carta Magna de 1215, por la cual el rey Juan I de Inglaterra se obligó a respetar las leyes viejas y garantizó por escrito los privilegios de los varones feudales, incluía al mismo tiempo el reconocimiento de ciertos derechos humanos fundamentales de todos los habitantes del reino, como por ejemplo el derecho a la vida, la necesidad de un juicio de iguales previos al arresto o condena de cualquier noble, seglar o eclesiástico, entre otras cosas. Por su parte, el Habeas Corpus votado en 1679, el Bill of Rights y los dos tratados de gobierno civil son textos precursores de la actual legislación sobre derechos humanos. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776 contiene un breve párrafo en el que por primera vez un poder, en este caso constituyente, asume las obligaciones que supone el reconocimiento de los derechos del ciudadano. Consideramos como verdades evidentes que todos los hombres han sido creados iguales, que han sido dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre los que se encuentra la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. 2 siglos después de esas primeras declaraciones, los derechos individuales se vuelven materia de otras convenciones y cuerpos legales que constituyen, hoy por hoy, un sistema jurídico general y universal de protección de los seres humanos en sus derechos básicos. Años más tarde, en 1907, la Convención de La Haya regula las normas que deben observar los beligerantes. Estos no deben tener alternativa ilimitada en el modo de infligir daño al enemigo, pues se debe preservar la vida, la dignidad y la salud de las víctimas, ya que estos derechos están por encima del manejo de la guerra. A partir de la Segunda Guerra Mundial, las declaraciones de derechos se convierten en exposiciones programáticas suscritas por la mayoría de países del mundo.
La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, encontró el respaldo inconstitucional de los Estados de Consejos de Europa, que en 1950 suscribieron la Convención Europea para la Salvaguarda de los Derechos del Hombre y las Libertades Fundamentales. En tiempos más próximos, las declaraciones han servido para canalizar todo tipo de reivindicaciones: derechos de la mujer, del niño, de los jóvenes, de los pueblos indios, entre otros más, sin conseguir en la mayoría de casos el necesario apoyo estatal. Hoy en día, los derechos individuales, aunque ignorados en demasiadas ocasiones, ocupan en cambio más espacio que nunca en las constituciones y leyes de todos nuestros países, y en cuanto menores son las expectativas, más se acrecenta la esperanza de que sus postulados se realicen. La teoría y la práctica de los derechos humanos se han transformado en el esperanto moral de nuestro tiempo, en el punto de encuentro y de convergencia de individuos, grupos y pueblos, más allá de diferencias culturales y visiones del mundo. En efecto, podría afirmarse que los derechos humanos constituyen hoy un código universal de conducta y un criterio compartido de legitimación de las instituciones políticas. También en nuestro medio se ha venido consolidando la tendencia de la gente común a expresar su inconformidad y protesta en el lenguaje de los derechos. Los campesinos que sufren de la violencia de la guerra, los indígenas sin tierra, los asalariados y obreros, los habitantes de los barrios marginados, todos ellos apelan a la dignidad vulnerada o al derecho de la vida, amenazados por los actores de violencia o por la desidia e ineficiencia del Estado. Es por eso que en nuestra realidad todavía hay personas que sufren y carecen de conocimiento de sus propios derechos, creando así una desinformación a su reconocimiento de prácticas culturales y modo de vida. Cerrando con este video, podríamos definir a los derechos humanos como derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Y como decía el activista sudafricano de los derechos civiles, Nelson Mandela, privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Muchas gracias.